¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sí, hoy vamos a seguir con las charlas que estuvimos teniendo sobre historieta. Voy a empezar directamente compartiendo pantalla. Ahí deberían estar viéndolo. Sí, lo estamos viendo perfecto. Vale, gracias. Bueno, lo que voy a hacer ahora para arrancar y después empezamos directamente con el tema del marco es hacer un poco un resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, en el caso de que haya alguien que se sume hoy. Nosotros lo que empezamos a ver es cuáles son los elementos principales de la historieta, qué diferencia hay entre una historieta o un manga o un cómic. Hay distintas formas de llamar a un poco lo mismo, con otros tipos de lenguaje visual, como la pintura o la ilustración, que tiene que ver más que nada con dos conceptos que tienen que ver con la comunicación y con una idea que va a tener que ver con la forma de lectura. Nosotros vimos que básicamente tiene que tener dos elementos, tiene que tener eh, una forma de entenderse más o menos claro hacia dónde queremos ir o qué es lo que queremos decir, y que tiene que tener una cierta intensidad como para que el lector, el público, se quede hasta el final, ¿sí? Le interese y lo atrape por distintos recursos que después vamos a hablar y pueda llegar a entender lo que estamos tratando de decir. Después, el otro aspecto que tiene que ver con el lenguaje propio de la historieta es la secuencialidad de las imágenes. Son imágenes que podrían funcionar perfectamente por separado, pero nosotros lo que hacemos es verlas interactuar por secciones separadas. Acá habíamos visto este ejemplo de este círculo que aparece en el último, medio círculo, un amanecer o distintas lecturas que podemos hacer sobre lo mismo, pero lo que nos da esta idea de lectura y asociación entre distintos paneles o distintas viñetas, que lo leemos como una sola cosa, es este como característica propia que tiene historieta en el cual vamos a desarrollar, a trabajar. Nosotros habíamos visto distintos tipos de, vamos a llamarlo transiciones, pero pues podría ser otra palabra perfectamente, o pasajes entre un panel o viñeta a la otra. Y hemos hablado, esto ya es en la clase anterior, distintos tipos de variaciones. Esto de vuelta, esto es una especie de resumen que también se puede modificar o entender diferente. Variaciones con respecto a que puede ser con respecto al tiempo o al espacio, que yo dividí acá, y básicamente tiene que ver con qué acciones están haciendo los personajes, cómo nosotros lo vemos, porque una cosa es lo que están haciendo los personajes y otra cosa es cómo el ilustrador, el dibujante o el creador de historieta lo plantea, lo muestra visualmente. Entonces nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el primer caso, me adelanté un poco, en el primer caso tenemos un personaje que hace una operación repetitiva y en cada cuadro tenemos un momento de esa operación. Entonces, sigue la operación, sigue lo que está haciendo, sigue la acción y nosotros vemos una parte de esa acción, no la termina. Es como, no sé, si ustedes ven algo en cámara lenta, por ejemplo. Si seguimos pensando en ese paso del tiempo, podemos adelantar el tiempo un poco más y ver este segundo caso, ahí está el cursor, donde los chicos tocan el timbre, están corriendo, entonces ya tenés un montón de cuadros en el medio de la acción que no estamos viendo, pero estamos entendiendo. ¿Sí? Eso lo podemos hacer todavía más exagerado y plantear una escena que pasa, no sé, 1000 años después o 1000 años antes de lo que estamos mostrando en el primer panel. En este tercer ejemplo, estos son dos ejemplos de una historieta eh, de un autor que se llama Jason. Eh, y en el último caso, de esta columna, tenemos a este personaje que está acá chiquitito y acá lo vemos de espaldas en el siguiente, en una escena posterior. Entonces, como que pasó el tiempo de ese personaje. También podríamos pensarlo como un cambio de espacio, ¿sí? Porque si tienes distintas escenas, también cambia el espacio. Esto es solamente un gráfico como para que sea más fácil para entender y sea más fácil para usar. Pero siempre cuando hay un cambio de tiempo, salvo en estas dos, también va a haber un desplazamiento del espacio, pero no en la misma proporción.
Y en estas últimas dos, que tienen que ver más con el espacio, tenemos una conversación, ¿sí? Como lo que vemos es un cambio de cámara entre un personaje y el otro, a medida que están hablando. Y en el otro estamos viendo distintas vistas o distintas miradas sobre un espacio determinado directamente. Entonces, lo que estaríamos viendo es un personaje que esté mirando algo, o nosotros como narradores o como creadores de la historieta estamos mostrando distintos aspectos de lo que está pasando en la, ponemos a ver, escenografía o escena o en el mundo que estamos retratando. Si un personaje está pensando algo, por ejemplo, y no quieren mostrar 6 paneles de una persona o un personaje que está sentado como mirando la misma posición, porque les resulta como muy aburrido, aunque quizá podría ser, podría estar bien, pero en el caso de que no quieran hacerlo, una opción es mostrar, por ejemplo, distintos no sé, espacios de la habitación donde está, y con eso van generando un clima que va llevando al lector hacia la siguiente escena. Entonces tenemos como estas dos como variantes. Hay más, ¿sí? Pero con estos tienen como bastante como para practicar. Hoy lo que vamos a ver es, bueno, el tema del marco, ¿a qué nos referimos con el marco? Básicamente es a un contenedor o límite donde nosotros podemos hacer dos cosas. Habría muchas cosas, pero básicamente podemos hacer dos cosas. O pensarlo desde dos ejes diferentes, sí, como plantearlo desde dos lugares distintos. Por ahora tenemos dos rectángulos, o dos cuadrados, o algo parecido entre un rectángulo y un cuadrado. Son iguales, es una línea continua, no hay mucho para decir. Pero, ¿qué podría hacer? ¿Sí? Si esto yo lo estoy sosteniendo en la mano, ¿sí? Yo lo único que tengo es un sector, una sección de la realidad. ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo con eso? Yo pensaba en plantearlo en dos posibilidades, como para que sea más fácil de pensar, para después poder hacer un ejercicio. Y lo primero que pensé es, uno puede funcionar como una especie de visor, que es esto que les estoy mostrando acá, algo que les sirva como para apuntar. Si están enfocando en ese, no sé si alguna vez hicieron esto del visor para dibujo. Es un ejercicio que se hace mucho, más que nada como para practicar composición. Lo pueden hacer con un cartón cualquiera, cortan una forma determinada, lo que quieran, puede ser rectangular, cuadrado, la forma puede ser irregular, pero la idea es que sean paralelas, les va a servir como para tener una referencia de lo que están mirando, una referencia de ángulo. Entonces pueden ir enfocando distintas partes de su casa o de donde estén, y pueden ir sacando distintos, como si fuera una especie de fotografía sin ningún tipo de registro, salvo sus ojos, y pueden ir dibujando distintas miradas que pueden ir marcando. Entonces, una posibilidad sería pensarlo como un marco, en el sentido de un foco. Nosotros vamos a mirar por ahí. Entonces, el marco sería como una ventana, como tiene en el caso derecho, y yo puedo mover alrededor de la escena, alrededor del personaje, como si fuera este marco que pueden sostener, ir moviéndolo, como ir ajustándolo, acercándolo o alejándolo, para ir encontrando distintos tipos de escenas de lo que quieren mostrar. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Y yo tengo un personaje que está en el centro del panel, para hablar como algo concreto. ¿Qué posición del marco o qué posición del panel estaría ubicado? ¿Sí? O estaría ocupando. Bueno, acá, bueno, es obvio, está en el centro. ¿Sí? ¿Qué implica que esté en el centro? O sea, ¿qué les parece? ¿Qué importancia puede llegar a tener el centro en una composición? Y este vendría a ser como una de las áreas del marco, que es el tema compositivo. ¿En qué posición vamos a poner a nuestro personaje, a nuestro espacio? ¿En qué posición va a estar el personaje con respecto al espacio? ¿En qué posición va a estar con respecto a la mirada del que está mirando? Si yo estoy mirando la escena desde el tercer piso, ¿en qué posición va a estar el personaje principal?
Si está enfrente, por ejemplo, o está en la planta baja, o yo estoy mirando desde un balcón y estoy mirando desde arriba, o él me está mirando desde abajo y está mirando hacia arriba. Todo ese tipo de decisiones que nosotros podemos plantearnos como para contar la historia. Y eso lo conectamos con lo de la semana pasada. Nosotros habíamos pensado, bueno, yo tengo una anécdota, tengo una historia, no sé, mi abuela me contaba cómo volvían, o cómo vino como de su país a este país y hizo el viaje en barco, tardó 3 meses. Entonces yo puedo pensar, bueno, yo quiero contar eso. Son 3 meses de barco o puedo dibujar un panel a mi abuela con un globo que dice, eh, yo salí a los 3 años con mi mamá y mi hermano, tomamos un barco y en 3 meses llegamos. Esa es toda la historieta. Yo puedo mostrar los 3 meses de barco en un libro de 300 páginas con todas las anécdotas que a mí se me pueden ocurrir que pasaron, que me contaron o no, que yo me puedo inventar. O no, puede ser un solo panel con ella diciendo 3 años. ¿Sí? Yo puedo referirlo a un panel o a 300 páginas de X cantidad de paneles, dependiendo de lo que yo quiera contar. Entonces, todo lo que yo quiero contar, tengo que pensar primero, bueno, ¿cuántos paneles voy a usar? ¿Quiénes van a estar en esos paneles? ¿Cuánto espacio va a ocupar en la historia ese desarrollo de los paneles? Y en algún punto de estas preguntas que uno se puede hacer, puede surgir, digamos, que ya tienen una primera aproximación, que es lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Ya tienen una prueba, tienen algo que pasó y lo tienen dibujado en, no sé, 9, 6 paneles, lo que sea. Ahora, vuelven a leer la historia y resulta que no es tan interesante como podría ser, o se les ocurre que podría ser más interesante si, por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, mi abuela está pensando en el viaje y yo quiero dibujarla pensando en eso, cuando está pensando en el viaje quizás a mí me conviene como que se note la cara del personaje. Y si yo lo estoy viendo, por ejemplo, a la distancia que está este personaje genérico que tenemos acá, quizá no se note demasiado como la expresión, las emociones, y a mí me interesa como mostrar eso y contar eso, enfatizar eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis opciones? Yo puedo tratar de dibujarlo lo más preciso posible en el espacio que yo tengo acá, o me acerco. ¿Qué quiere decir me acerco? Me acerco es algo doble en este caso. Yo no me puedo acercar. Lo que puedo hacer es, en el panel, dibujar la cara más grande. ¿Sí? Entonces, para el lector, pasaron dos cosas. O el personaje principal se acercó a la cámara, ¿sí? Que vendría a ser el panel, o el panel se acercó al personaje principal. Parece lo mismo, pero ahora vamos a ver que hay una sutil diferencia. Pero estamos en composición. Yo tengo el personaje en el centro del panel. Si yo lo tuviera, por ejemplo, a un costado abajo del panel, ¿qué relación tiene ese personaje con el centro del panel? Ustedes me van a decir, pero pará, está a la izquierda, ¿qué tiene que ver el centro? El centro del panel es un punto geométrico del panel, que tiene que ver con el espacio, tiene que ver con la forma de percepción que nosotros tenemos sobre la geometría, que tiene una densidad importante, es como un punto, un foco de atención para el ojo. ¿Por qué nosotros podemos intuir las dos diagonales del cuadrado? En el centro está el centro de esas dos diagonales, entonces es como un foco como muy potente de atención. Hay muchos libros escritos sobre eso, pueden leer el libro de Argin, por ejemplo, o toda la teoría de la Gestalt. Tiene más que ver con ese tipo de composición, que se ve tanto en fotografía como en pintura, como en ilustración. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, el tema del centro es importante porque ya sabemos que el lector va a mirar ahí. Entonces, si ubicamos al personaje principal en el centro, perfecto, es como que estamos contando algo con respecto a eso. Estamos diciendo que tiene una importancia determinada ese personaje principal. Si lo sacamos del centro, estamos diciendo que hay algo más importante. Capaz, es más importante lo que está a la derecha, que todavía no sabemos lo que es, que el personaje principal, que a lo mejor está llegando a eso, se está yendo de eso, a lo mejor se va a encontrar con alguien, a lo mejor está mirando algo. ¿Sí? Nosotros tenemos que empezar como a tener en cuenta ese tipo de cosas como para
para tomar decisiones, ¿sí? Que eso, de vuelta, es algo que se practica y se trabaja mucho. Cada sector de esta figura va a tener una importancia determinada dependiendo de muchos factores, dependiendo de qué posición va a tener con respecto al resto de los paneles en la página, qué color va a tener, qué tamaño va a tener, qué va a tener a los costados, ¿sí? Es como un poco como hacer malabarismo con muchos objetos, y cuanto más objetos tienen, es más difícil. Entonces, es un poco jugar a eso, como compensar pesos visuales y ver si el resultado final es lo que nosotros queremos o quedó así de casualidad y se puede mejorar. Este sería el caso del personaje mirando hacia el centro. Entonces, el centro se convierte en lo que nosotros vamos a mirar, ¿sí? Supongamos que está por caer un meteorito, o se está por caer algo de un balcón, se cae una maceta, algo menos tremendo. Y el personaje está mirando eso. Entonces, en el próximo panel, ¡pum!, se cae la maceta. Entonces, lo que está mirando el personaje en el centro del panel es una expectativa, es lo que va a venir. Entonces ahí el centro ya empieza a tener como una importancia un poco más interesante. Este es un ejemplo de una historieta que se llama El ombligo sin fondo, en castellano, o en inglés es algo así como el Bottomless Belly Bottom, de Dash Shaw. Hay una edición que está buena, que la vi hace poco en castellano. Es un libro más o menos así. Pero es interesante. Bueno, esta es una escena muda. Fíjense que la mayoría de las imágenes que muestro trato de que sean mudas, por lo menos al principio, hasta que veamos el tema del texto. Más que nada como para no complejizar tanto al principio. Piensen que son muchas preguntas y decisiones que hay que tomar al mismo tiempo. Entonces, si dejamos el texto a un costado por ahora, pues puede ser un poco más fácil. Bueno, si vemos esta secuencia, tenemos en el primer panel, a la izquierda arriba, algo que parece un brazo, y lo vamos a confirmar con los siguientes, que va directamente al centro del panel. Por ahora no voy a hablar de cámaras, que es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase, pero sí la relación con la composición. Si se fijan, en estos 6 paneles la composición es la misma. Tenemos un foco en el centro del panel, en todos los paneles. Tenemos en el primero el foco está acá, en el segundo el foco está acá, donde está el personaje principal que está jugando con la arena, que es el nene este. Cuando viene la ola, sigue estando en el centro. El centro no es exactamente la unión de las diagonales, sino un área en el centro de los paneles, ¿sí? En este caso, lo que está pasando es un nene jugando la arena. Punto. Segundo, lo sorprende el agua. Sigue pasando en el mismo área. Tercero, ya no está más. Se escapó. Entonces el centro es lo que dejó atrás. ¿Sí? Ya es como la ausencia. En el siguiente, directamente vemos que ya no está, ¿sí? Y en el último lo vemos ahí como al fondo, ¿sí? Pero tenemos esta semicurva acá que marcan las huellas, pero este fondo sigue siendo como el protagonista, ¿sí? En este centro también. Entonces vemos como en esta escena, perdón, no, vemos cómo se puede jugar con esta idea de composición de distintas maneras. Ven que acá, por ejemplo, repite como la misma escenografía, fondo o mundo alrededor del personaje. Acá no, se supone que está en el mismo lugar, pero no estamos viendo lo mismo, estamos viendo como otro tipo de imagen. ¿Por qué? Porque lo está mostrando de arriba. Y acá es como que repite la posición desde donde lo muestra, que es lo que vamos a ver ahora. Y en este último es como que ya lo sigue mostrando como en el mismo espacio, pero como corrido. No sabemos bien si es justo ahí donde estaba, o la loma esta que está acá arriba es esto de acá, o en un lugar parecido, en otra duna que esté por ahí. Pero ya hace como una variación, es como que repite estos 4,
¿sí? La variación es lo que hace con el personaje, y en este primero y el último, la variación es con respecto a la posición de lo que se está mostrando, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene esto? Depende de lo que querramos contar, a veces nos va a convenir mostrarlo desde una distancia, o desde un ángulo, o desde una inclinación determinada. Y eso nos va a dar como una buena cantidad de combinaciones y de probabilidades, que es, para los que les guste hablar en números, es muy grande, ¿sí? O sea, pueden pensar una muy buena cantidad de combinaciones, como para no hacer una historieta con mucho panel repetido, ¿sí? Si no es intención. Inclinación, ¿sí? Nosotros tenemos, acá pasa básicamente lo mismo que en el primero que les mostré, el personaje está en el centro, no hay mucha variación con respecto a eso, hay una diagonal acá que se va como a plantear, pero hay algo nuevo, que es esta línea que estamos viendo acá, que es la línea de horizonte, la famosa línea de horizonte. La línea de horizonte, para los que no nunca lo vieron en dibujo o nunca lo escucharon, básicamente está asociada a los ojos del espectador. Sería la altura de los ojos de la persona que está mirando la escena. Si ustedes están mirando lo que sea que estén mirando ahora, si no miran la pantalla por un segundo, y suben o bajan la cabeza y fijan la vista en algo que esté en la ventana, si tiene una ventana, se nota más si hay una ventana, pero si no, pueden mirar una mesa o cualquier superficie que sea horizontal. Cuando suben o bajan la cabeza, van a ver que eso sube y baja con ustedes, ¿sí? Lo que ustedes están fijando en la vista. Entonces eso les da una relación con respecto al espacio donde están parados. Si yo ahora estoy en un séptimo piso. Mi línea de horizonte está a la altura de un séptimo piso. Si yo voy a planta baja, va a estar a nivel del mar. Entonces, ¿qué es lo que me permite saber eso? Primero, que yo puedo ubicar personajes, espacios y cosas con respecto a algo. Entonces me da una posibilidad de fijar las cosas en un espacio determinado y que las cosas no queden como volando. Si es lo que yo quiero. De vuelta, no hay leyes absolutas acá. Pero si es lo que quieren hacer y ustedes están buscando ese tipo de dibujo, necesitan conocer lo que es el horizonte, la perspectiva, y por lo menos conocerlo. Después pueden decir si lo van a aplicar o no, pero si están buscando ese tipo de estilo, ese tipo de imagen, bueno, se usa la perspectiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Creo que es la anteúltima de las charlas, o no sé si la última, creo que vamos a ver un poco de eso. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Entonces, tenemos la atención en el centro, de vuelta. Pero al estar inclinada la línea de horizonte y al estar inclinado el personaje, nos damos cuenta que el personaje en realidad no está inclinado, no es que está parado así, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que no está parado así. ¿Qué le parece? Bueno, porque la línea de horizonte también está inclinada. Si la línea de horizonte está inclinada, ¿qué significa? Que la persona que está mirando a este personaje está inclinada, ¿sí? Como lo pueden probar moviéndose un costado al otro. Entonces, ¿qué es lo que genera esta inclinación? Si yo veo que el panel es horizontal, ¿sí? Y la línea de horizonte está en diagonal, a mí me da una sensación de inestabilidad y de tensión y de movimiento y de dinamismo. Piensen en las diagonales en general, en lenguaje visual, están asociadas con todo ese tipo de lecturas eh, con respecto al espectador, ¿no? Al lector. Entonces nosotros podemos usar eso y podemos pensar, bueno, ¿para qué tipo de escenas nos conviene usar esta línea de horizonte inclinada y para cuáles no? Si yo quiero contar una historia dramática, o donde pasa algo que es importante, o quiero diferenciarme del resto de los paneles donde todo es horizontal, usar una diagonal es un buen recurso como para fijar la atención en un panel determinado.
puede ser el final o puede ser el final de una serie de paneles, aunque después retomen. O puede ser una escena, por ejemplo, de terror, puede ser una escena de violencia, una escena donde esté pasando algo, quizás internamente en el personaje, aunque no pase nada, pero por ejemplo cuando el personaje se da cuenta que, no sé, descubre algo de su vida, de su pasado, de su futuro, lo que sea, que no conocía, y ustedes quieren demostrar que ese personaje le está pasando algo raro, solamente inclinando la línea horizonte, inclinando el personaje, pueden dar una sensación como que algo está pasando, como que se está alterando algo de, si no lo están viendo, porque también lo pueden mostrar, ¿no? Si se muestra físicamente hay una alteración, pero si no es física y es emocional, mental, o del espíritu del personaje, lo que tiene que hacer es mostrarlo de alguna manera que no sea el físico del personaje. Por ejemplo, la línea horizontal. Entonces, si piensan, o si ven cualquier escena de, puede ser historieta, de cine o de animación, acá es lo mismo, donde el ángulo se incline, generalmente es porque está pasando algo fuera de lo normal. Eso se los dejo como tarea para el hogar, para comprobar, a ver si es verdad o estoy mintiendo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con el marco que no podríamos hacer, por ejemplo, o no tan fácilmente, con cine o con animación? Como vemos acá, el marco se estira, ¿sí? Básicamente no es algo fijo como esto que les estaba mostrando antes, o se podría, yo podría hacer mucho, pero con el dibujo es más fácil, más rápido. Y yo lo que puedo hacer es, dependiendo de lo que yo quiera contar, a veces a mí me conviene que el personaje esté como en el centro, como en este primer ejemplo de acá. Por ejemplo, estoy presentando al personaje. Pero a lo mejor, si el personaje está mirando para arriba porque se cae una maceta, capaz me conviene que el panel no sea cuadrado, sino capaz son dos paneles cuadrados uno encima del otro. Para eso acuérdense el tema de la grilla que vimos al principio. Y entonces capaz me conviene hacerlo como vertical. Entonces, ya la verticalidad del panel me va a dar algo o me va a comunicar algo, ¿sí? Yo también puedo hacerlo circular si yo quiero distinguirlo del resto de los paneles que son cuadrados, por ejemplo, o hablar de algo específicamente que tenga que ver con la forma circular, que me sirva para contar algo. Lo puedo hacer horizontal apaisado, por ejemplo, si, no sé, el personaje se da vuelta para mirar algo que va a venir, ¿sí? Entonces yo necesito ampliar el marco para que entre otro personaje, por ejemplo, puedo hacer. Y también puedo hacer marcos irregulares para algún tipo de efecto determinado, supongamos que, no sé, hablamos de este shock emocional del personaje, lo puedo mostrar con un panel así irregular, quebrado, con mucha diagonal, por ejemplo. O, no sé, supongamos que choque con un auto y quiera mostrar como desde adentro del auto todo el pedazo de parabrisas roto, por ejemplo. Todo eso podría ser un panel, ¿sí? De formas irregulares. Y las distintas etapas del choque, por ejemplo, adentro de esa página, que sería directamente estar adentro del auto. Entonces eso, más allá del efecto de contar y de reforzar lo que estamos contando, le va a dar la sensación al lector como de estar como más como inmerso en la historia. Es como mucho más, no solamente llamativo, sino como que lo va a llevar más como a sentir lo que está pasando, más que verlo o leerlo, como que está más como conectado con la historia. Lo mismo si no usamos panel directamente, como en este caso de acá, donde el personaje está en la página, seguramente lo vieron, esos paneles que no tienen bordes, como que sangran hacia el costado, que lo que hace es como plantearme como otro tipo de espacio y otro tipo de función y otro tipo de características con respecto a los demás. Siempre es en relación a algo. O sea, si ninguna página tiene ningún panel, no funciona. Pero si tiene un panel, si dentro de esos paneles hay espacios que no están contenidos por estos bordes, que son los paneles, o el marco de los paneles, el hecho de que no haya panel da una sensación como de radiación, como que eso que está por detrás de los paneles se comunica a toda la página y es como algo que va como envolviendo como toda la historia, como por ejemplo un clima, hoy llueve. Si quieren hacer, por ejemplo, que en el último panel de algo, de una historia, el desencadenante tiene que ver con la lluvia, a lo mejor
el último panel es abierto, no tiene paredes, pero en toda la página hay cuotas de lluvia, por ejemplo, pero uno no llega a entender hasta ver el último panel que conecta a todos los anteriores, por ejemplo. Esa es una historieta de los 80, de Shakira. No sé si depende de la edad de los que estén mirando, lo pueden conocer o no. Acá tenemos como un ejemplo clásico de uso de distintos tipos de formato de paneles. Tenemos un choque de motos en Tokio, en la década del 80, un Neo Tokio. Ahora estoy pensando si era en la década del 80 en la historia o no, hace mucho la leí, no me acuerdo. Pero si alguien se acuerda, eh, me puede ayudar. Pero lo que más me acuerdo de esta historieta básicamente es el diseño de motos. Entonces, si hay alguien que le guste como el diseño industrial, el diseño de motos de este tipo de esta historieta en particular era muy interesante. Era como, ¿va a estar en el cine? Ah, mira, no sabía, Ana. Sabía que estaban dando una película hace poco, pero no me enteré que le iban que le iban a dar ahora. Está buena la. Y eran como unas motos muy orgánicas y como muy futuristas, pero con formas como bien, como imagínense una especie de caracol que se come a sí mismo. Era una cosa como rara, como la forma de funcionar, no sé si funcionarían como en la vida real, pero era como una forma muy, muy particular. Y bueno, acá tenemos como una primera escena donde los personajes se encuentran con la explosión, con el choque, y lo estamos viendo desde arriba y de lejos. ¿Sí? Cada uno de los planos tiene un nombre, después si quieren lo podemos ver, pero por ahora no es tan importante, es como una especie de plano general, si quieren, donde básicamente lo importante es que vemos toda la escena. ¿Sí? Entonces no nos perdemos de nada. Abajo, en este panel de acá, en el segundo, lo que pasa es que si lo comparamos con este, primero vemos mucho menos porque el panel es mucho más fino, ¿sí? No es tan alto. ¿Sí? Entonces como que entrecerramos los ojos. Después estamos viendo desde otro punto de vista. Ya no vemos desde arriba la escena, sino que la estamos viendo, fíjense, casi a la altura de este personaje de acá. Entonces ya cambia como nuestra percepción de lo que está pasando. Ya no estamos viéndolo desde un edificio, como un choque, sino que ya estamos ahí en el choque al lado del fuego, es como que estamos acá, en este punto. ¿Sí? O si este personaje es este, estamos justo al lado del personaje. ¿Sí? Nos está como pasando a nosotros. En esta escena de acá ya como que tenía visión de baja, estamos más como directamente en el piso, y por el tipo de trazo, grafismo que tiene, es como que vemos como la velocidad de las motos. Entonces, como que quizás somos uno de estos personajes que pasó de la moto y no chocó, o chocó y siguió de largo y estamos mirando para atrás, o estamos llegando a esta explosión, como que todavía no llegamos, somos uno de estos, o uno que todavía no vino, pero que está por llegar acá, o acá. Son las tres o las cuatro casi en el mismo tiempo. ¿Sí? Entonces es como que él nos está mostrando cuatro escenas distintas de la misma explosión, pero distintas, como si lo vieran distintas personas. ¿Vieron cuando una explosión en una película de acción y repiten la misma escena tres, cuatro veces, pero con distintas cámaras? Es un poco el mismo recurso. Con respecto a la composición, tenemos en el centro de la explosión acá en el centro sigue estando la composición, pero a la derecha ven que tenemos a este personaje que claramente acá es como lo más importante. Pero al estar el centro, nosotros sabemos que hacia dónde está corriendo hasta acá. ¿Sí? Lo mismo en esto, en el centro acá está vacío, acá inclinan el línea horizonte, como hemos dicho antes, para darle este dramatismo, esta tensión, y acá deja como vacío el centro, es como que lo que pasó. Y acá de vuelta al centro es lo que está apuntando con la moto, es como que está al centro de la explosión, como está buscando acá Tetsuo, se supone que es el que chocó.
Bien, ¿eso a qué nos lleva? Tenemos a el personaje genérico que podemos verlo de distintos puntos de vista dependiendo de lo que querramos contar, ¿no? Lo podemos tener de frente, podemos tener de 3/4 perfil, lo podemos tener perfil, podemos ver de espalda, 3/4 de espalda. Eso siempre que pasa, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Siempre estamos a la misma distancia del personaje y estamos siempre a la misma altura, ¿sí? O sea, ¿para qué vemos esto? Quiero como que traten de imaginarse que cuando estamos mirando algo, pasan dos cosas al mismo tiempo. O el personaje es el que está quieto o girando, o nosotros estamos girando alrededor del personaje. En este caso no sabemos porque no hay línea horizonte, entonces es difícil como de ubicarse. Dependiendo de lo que quieran hacer, pueden ubicarse o no. Acá, por ejemplo, tenemos a el mismo personaje, pero visto desde dónde, digamos. Ven que cambia como la anatomía del personaje con respecto a esto. Está en un fondo, ¿sí? Cualquiera, está en un bosque. Con respecto al centro, no está en el centro, o sea, que está caminando hacia allá, ¿sí? Es como que está llegando hacia el centro. Y nosotros lo estamos viendo, si se fijan, desde abajo. No sé más o menos a qué altura lo estamos viendo desde abajo, pero lo estamos viendo más o menos desde abajo, casi a la altura de él. Entonces, al verlo desde abajo, van a pasar dos cosas. Lo mismo que si lo vemos desde arriba. ¿Sí? Si lo vemos de arriba, si lo vemos desde abajo, van a pasar dos cosas, como decir. Por un lado, si lo vemos desde arriba, ya la línea de horizonte no la vemos, porque estamos viendo el piso. Si lo vemos desde abajo, la línea de horizonte va a estar en el cielo, ¿sí? La vamos a tener como que imaginar. ¿Qué más va a pasar? Un poco va a pasar esta situación. Yo tengo, en este caso, si este personaje grande está mirando al chico, este grande representaría a nosotros, los lectores o espectadores, en este primer caso que estamos mirando al personaje desde arriba. Si ustedes están mirando al personaje desde arriba, pasa una cosa doble que estoy diciendo desde el principio de la charla, ahora voy a decir cuál es. Se acabó el misterio. Primero, el personaje obviamente es más chico, y al mismo tiempo que él es más chico, nosotros somos más grandes que él. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de arriba. Entonces, al mostrar un personaje desde un ángulo determinado, yo puedo modificar al espectador, no puedo ir a la casa del espectador, del lector, y subirlo a un banquito, por ejemplo. Pero, más o menos, acá sí lo estoy haciendo. Acá lo que estoy haciendo es, al dibujar el personaje visto desde arriba, lo que estoy planteando al lector es que el lector está más arriba que el personaje. Eso es lo que pasa visualmente. Lo mismo en el caso de la derecha. El lector está más abajo que el personaje. Entonces, el que está mirando acá sería el lector y este sería el personaje dibujado, o al revés. O sea, son las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, si yo estoy viendo esto, ¿cuál les resulta de estos dos personajes, cuál sería más amenazante, por ejemplo? ¿De izquierda o derecha? ¿Cuál les parece que es más poderoso? ¿Cuál les parece que da más miedo? ¿Cuál les parece que es más importante para la escena, para la historia? Derecha, son tres respuestas de derecha, a ver quién dice izquierda. Bueno, todos derechos. Puede ser, sí, ahí están todos derecha. Sí. A mí me parece que también es la derecha, pero yo cuando leí esto, y pues yo lo leí después, lo pensé después, creo que lo entendí, no sé, creo que sí. Es como que a primera vista sí, a mí me da la sensación de que esto que estoy contando es así. Y capaz que tiene que ver con el tamaño. Básicamente ocupa más lugar en el panel, uno que el otro. Si es más grande, yo lo veo en relación a mí. Entonces,
capaz yo soy más chico, si él es más grande. Entonces, a mí me da una sensación diferente al ver algo más chico y algo más grande. No es lo mismo ver una hormiga que un elefante, ¿sí? De lejos todo es lo mismo. Y eso se puede aplicar a todo. Se puede aplicar a lo físico, se puede aplicar a las ideas. Depende si da miedo o no algo. Si lo podemos agarrar en la mano, no da miedo, ¿sí? Generalmente, a menos que sea eh, algo químico, ¿sí? Un explosivo. Pero nada, si es de reino animal, si es una tarántula o algo así, generalmente lo más grande nos da más miedo, lo más chico no. Acá pasa lo mismo. Si podemos usarlo, si nosotros queremos mostrar a un personaje que es vulnerable, por ejemplo, y queremos decir por qué es vulnerable, queremos contar como toda su historia, pero no queremos escribirlo, no queremos decirlo, sino queremos mostrarlo, queremos que el lector atraviese por el mismo estado de ánimo que el personaje y generar ese clima que haga que se identifique el lector con eso y que vivencie lo que está leyendo, no solamente que lo lea, ¿sí? Que lo vea de afuera, sino que esté metido en la historia, que es lo que a mí me pasa mucho cuando leo una buena historieta o veo una buena película, al caso es lo mismo. Nosotros queremos que se identifiquen con ese personaje y con lo que siente ese personaje. Entonces, si nosotros lo vemos de arriba, primero que podemos mostrar más elementos del lugar donde está, ¿sí? Yo acá mostré estos árboles así como medio pelado y desolado, como para mostrar que el personaje está como triste, ¿sí? Y si lo vemos de arriba, es como que no solamente está triste, sino que está como perdido, como desolado. No hay nada alrededor que esté ningún tipo de pista de dónde está, no hay mucho detalle de nada. Entonces, es como que podemos ayudar a esta idea de solamente el lenguaje corporal del personaje o el texto, ¿sí? A la derecha es el mismo personaje, es igual, pero al mostrarlo desde abajo, comparado con un árbol, fíjense que casi tiene la mitad de un árbol, entonces es como un gigante. Pero sabemos que no es un gigante, porque sabemos que tiene como que tiene la altura, ya la vimos, es un personaje común, entonces nos da una sensación diferente. Así como que ya no nos da tanta como ternura o lástima como en el primero. Ya en el segundo ya tiene una posición más dominante con respecto a la geometría del panel, que es el lenguaje que estamos trabajando. Tenemos un tamaño determinado, vamos a hacer que el personaje interactúe con ese tamaño. Entre otros, hay un montón de recursos que serían. ¿Qué va a pasar acá? Este es otro ejemplo de Dayo, este es en la misma novela gráfica que El ombligo sin fondo. Él está llegando a una ciudad, está mirando por la ventana del avión, lo que vemos es el ala del avión con dos variantes. Composición y punto de vista es exactamente igual en los cuatro, o sea que acá el marco, lo único que podríamos decir es, el marco tiene un biselado como que no es tan común, que se puede asociar con los que viajaban en avión y la ventanilla para el avión, ¿sí? Como que está asociando la forma del marco con lo que está contando, ¿sí? Entonces, un recurso más para acercarte a la idea de que vos estás mirando desde dentro del avión hacia el ala. Tenemos otra cosa, decía que es la sombra proyectada del sol sobre el avión, que se proyecta sobre esta parte del ala, hasta que está aterrizando, ya en el último ya está en pista. Entonces lo que vemos son distintos, sería transiciones de escenas entre un punto y otro de tiempo, mostrando distintos espacios, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo de Jason, esta es otra novela gráfica, esta es creo que es un conjunto de historias, que se llama Si robás o If You Steal. Esta es la primera historia que se llama igual que el libro. Este es el personaje principal, que están por robar una casa, que es el hecho dramático que va a pasar en la historia. Entonces está con el compañero, el ladrón. Entonces son 4 paneles. Los 3 últimos repiten el punto de vista, y en el primero hace como un acercamiento, se llama plano de detalle. Vemos como en primer plano lo que estaría viendo el personaje principal, que es la obra, porque van a entrar a robar, se tienen que cronometrar.
tenemos un poco de texto, dice, andá, ponete la máscara, nada más. Entonces tenemos como una sola variación fuerte y después una repetición. ¿Sí? Es como para generar tensión antes del robo. Esta es otra, voy a mostrar bastante distinta. Es también una novela gráfica que se llama Jerusalén, de Guy Delis. Perdón si lo pronuncio mal, no estoy seguro cómo se pronuncia en francés. Y cuenta la vida del autor, él escribe y dibuja la historieta en Jerusalén, porque la mujer es Médicos Sin Fronteras, es una historia real, es como una especie de documental en historieta. Él cuenta su experiencia en Jerusalén durante el tiempo que está viviendo ahí. Este se llama Tiempo Libre en Eilat. Acá te muestra en el primer panel, es un mapa, y lo único que te muestra en el mapa es el espacio donde está Jerusalén y dónde está Eilat, con esta tipo de infografía como muy gráfico. Y lo que tenemos son 8 paneles con distintas escenas diferentes del viaje a Eilat, como si fueran unas vacaciones. Y tenemos, de vuelta, la mayoría, o en el centro está el personaje principal, que es él con el hijo, o el camino, o la ruta, o el lugar donde van a ir, ¿sí? En este caso es el delfín, lo que están mirando ellos. Cada uno de ellos tiene, por ejemplo, acá, ven como tenemos el horizonte acá el horizonte está un poco más arriba, acá está también más arriba. En este es como si estuviéramos viendo completamente desde arriba, porque se están sumergiendo, están haciendo buceo, entonces es como si estuviéramos viendo desde el aire. Y acá es un poco más abajo, ¿ven? Que coincide con los ojos del personaje principal. Como el secundario es un nene, está por debajo de la línea de horizonte en este caso. Y acá repite esta misma vista casi, pero de una distancia un poco mayor. O sea que vemos que podemos combinar un montón de maneras diferentes todo lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? El tema de la inclinación, el tema de la distancia a lo que estamos mostrando y el tema del ángulo con que podemos mostrar lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué conocemos con ahora? Este es, creo que el último ejemplo que tengo es una historieta de Brechia, sobre Hansel y Gretel. Y lo que quería mostrarles acá es la diferencia, cómo se transmite, lo que hablábamos antes. Esta idea de lo emocional en el personaje, si lo ven de arriba o si lo ven de abajo, el personaje de la mujer, en este caso, visto desde abajo, visto más desde arriba acá desde abajo y acá desde abajo también. Visto desde abajo, fíjense cómo en este caso es enorme comparada con el hombre, y es como que lo está como maltratando, y esa idea como de maltrato y de dominación de la mujer en este caso, bueno, se refuerza mucho por el tema de la diferencia de tamaño que les da el cambio de cámara. Acá, al estar visto desde abajo, este es como está más visto como desde a esta altura, más o menos de frente, ayuda mucho a contar la historia. Más allá del tema del color, ¿sí? Y el tipo de imagen y el estilo, que también ayuda. O el tipo de textura visual que estamos viendo acá en el fondo, ¿sí? El tipo de textura de la ropa, todos este tipo de recursos que podemos usar y que existen, se deciden. Y se pueden o no utilizar dependiendo de lo que quieran hacer. Hay un ejercicio muy lindo que es, acá no podemos hacer, no se me ocurrió, pero es tomar este tipo de historieta en color y pasarlo por Photoshop a escala de grises, que bueno, es bastante fácil. Puede ser Photoshop o cualquier programa de edición, y ver qué pasa con el color y con el blanco y negro, y ver cuánto aporta el color a la escena. Bueno, entonces, lo que nos faltaría ver, hoy es bastante información, sí, pero ahora con el ejercicio vamos a ver cómo aplicar. ¿Qué pasa con esta? Vimos inclinación, ¿sí? De la cámara. Ahora nos faltaría ver la distancia con respecto al
al objetivo o al personaje o lo que estemos mostrando. Acá estaríamos viendo el personaje principal. Si nos alejamos un poco, acá me doy cuenta que me olvidé dibujar el panel, pero imagínense que el panel termina donde terminan más o menos los personajes. Entonces, esto podría ser como un plano entero, donde yo vea solamente el personaje principal, de pies a cabeza, y algo de fondo, pero no demasiado, pero sí lo principal que yo veo entero el personaje. Entonces yo puedo presentar a mi personaje y decir, bueno, este es el protagonista de la historia. Si hay más de un protagonista y yo necesito incluirlo, bueno, tienen que abrir. Entonces, ¿qué hacen? Se alejan. Entonces muestran más de la escena. Supongamos que se alejan todavía más. Quieren mostrar el espacio donde están los personajes, que es lo que les va a dar una idea de dónde va a pasar la historia. Esto después, cuando veamos el tema del flujo entre paneles, vamos a ver bien qué posibilidades hay de usar esto como para comunicar algo. Si quieren contar una historia y va a llevar un tiempo contar toda la historia, no es solamente una página, está bueno como presentar dónde está pasando la historia, para que se entienda, para que sea más claro, ¿sí? Si la historia pasa en un bosque, y yo muestro todas las escenas con árboles desde el principio, pero nunca veo el bosque completo, puedo entenderlo y me va a dar una sensación, pero quizás si yo veo todo el bosque completo, lo voy a entender directamente, mucho más fácil. Entonces, dependiendo del tipo de historia y el tipo de público también, les puede convenir una u otra. Si es una historia para chicos, y capaz que les conviene hacer algo como un tipo de secuencia dramática más clásica, que es esta idea de presentar primero como con un plano general la escena y después seguir como acercándome al personaje principal. Pero esto, bueno, esto sería entonces un ejemplo de plano general o un marco que abarque toda la escena, complete el espacio donde esté pasando la escena. Y eso varía mucho. O sea, puede ser a la distancia que quieran, y vuelta dependiendo de lo que quieran contar. Después tenemos acercamientos. Yo puedo hacer cortar en la rodilla del personaje, supongamos que más o menos está en la rodilla, imagínense que todo lo que está por afuera de los marcos no existe. Entonces tenemos un plano americano, por el tema donde no me sale el nombre, donde ponían el revólver, las películas del oeste, no sé, en el cinturón. Entonces quedaba como a la altura de la rodilla para las escenas de duelos. Bueno, pueden tomar ese plano americano, plano medio, que es el medio del cuerpo, o en primer plano, que es la cara, o este primerísimo primer plano, que es como un detalle de la cara, o un plano detalle, como les mostré al principio, con el personaje mirando el reloj, por ejemplo, no sé si se acuerdan. Bueno, que está ya representado por estos mini paneles en cada uno del cuerpo del personaje. Esto sería como un plano general. Este es un dibujo de Will Eisner. No sé si alguien conoce a Eisner, que dibujó de Spirit. Y también escribió algunos libros sobre teoría del cómic y novela gráfica. Bueno, es muy conocido, hay unos premios, como si fuera el Oscar de historieta, que se llaman los premios Eisner. Bueno, este es un dibujo de una escena específica, una historieta que creo que es de Spirit, antes del pasado a tinta, no me acuerdo dónde lo conseguí, pero bueno, es como un plano general visto desde arriba, ¿sí? Que sería como una toma en picada, o un picado, contrapicado sería desde abajo, y estaríamos viendo como también la cámara se corre a un costado, ¿sí? Estaríamos viendo un 3/4 perfil, si siguen esas tres variables. O un primer plano, ¿sí? Esta está tomado de una historieta que se llama Black Sad, una historieta española, que ahora no me voy a acordar el autor, pero es muy recomendable para quien le guste la novela de detectives, como tipo novela negra, década de 40, década de 30, en Estados Unidos, pero todo con animales. El dibujante Garnido. El dibujante es dibujante Disney,
y tiene toda como esa idea, esa impronta y esa onda como orgánica de los animales, pero para adultos, ¿sí? Con escenas muy violentas. Y, bueno, para que le guste el género, es muy interesante el cruce. ¿Cómo se llama? Este último, Black Sad. Es como eh, negro triste, Black Sad. Ahora después se los paso por el... No, después no, se los paso ahora mismo. A ver si esta vez lo puedo mandar a todos. Ahí está. Sí, este ganó premios, es una historieta muy conocida. ¿Qué tenemos acá? Primer plano, ¿por qué primer plano? Volvemos a este. Ahí está, no puedo volver para atrás. Sería este plano de acá, ¿sí? Vemos esto solo, y vemos toda la expresión del personaje, toda la anatomía del personaje, vemos bien la cara del personaje. Entonces, si queremos que se entienda bien lo que le está pasando al personaje, hay que mostrarlo de cerca, ¿sí? Eso vendría a ser como un criterio básico de cómo tomamos una decisión, porque acá tenemos un montón de variables, un montón de variantes. Ahora, ¿cómo las usamos? Ahora vamos a ir a hacer unos ejercicios. ¿Cómo puedes pensar esto? O sea, son muchas variantes. Yo puedo pensarlo, si los voy a resumir, hacerlo muy fácil. Olvídense de los nombres para los que no los conocen, no importa ahora. Lo que importa es, yo puedo mostrar algo de cerca, de lejos, de muy cerca, o en posiciones medias, ¿sí? Yo lo puedo mostrar de arriba, completamente de arriba, como si fuera plomo, lo puedo mostrar como inclinado de arriba, lo puedo mostrar de frente, de abajo, dependiendo de lo que quiera mostrar, ¿sí? Puedo inclinar la cámara o puedo inclinar desde donde lo miro para dar una sensación u otra, ¿sí? Y yo además puedo girar alrededor de ese personaje mostrando, dependiendo de lo que a mí me convenga contar, y el frente o la espalda del personaje. A lo mejor el personaje está entrando en una habitación y no queremos ver la expresión directa del personaje, queremos ver lo que está mirando el personaje, por ejemplo. Entonces, nada, necesitas verlo de espaldas, capaz a contraluz, entonces vos ves toda la escena en un interior iluminado, vos estás viendo a la misma altura del personaje, lo que está viendo el personaje. Si lo ves a la misma altura, no sé si lo vas a ver muy bien. Entonces, capaz que te conviene subir desde donde lo vas a mirar, porque vos querés mostrar lo que está viendo el personaje. Entonces, tiene que ver un poco con esta pregunta. ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero que vea el público, el lector? ¿Quiero que vea la nuca del personaje o quiero que vea lo que está mirando el personaje? Nada. Entonces, si no funciona uno, tiene que cambiar. Así de fácil. Si lo que ustedes están mostrando no es la mejor opción para la historia, hay que cambiar el plan. Ahora, ¿qué pasa? ¿Dónde se usan múltiples planos y ángulos y lenguaje de cámaras complicadísimo? ¿Qué tipo de historietas? Por ejemplo, aventuras, superhéroes, ¿sí? Ahí funciona, porque necesitan mantener la atención todo el tiempo, ¿sí? Porque la atención es la acción, en ese caso. Si su historia es introspectiva y están contando algo como el ejemplo que decía yo de lo que me contaba mi abuela, no le conviene usar demasiado variación de ángulo de cámara o ángulos demasiado eh, pronunciados, en picados o contrapicados, porque eso tiene una connotación, dice algo, ¿sí? Que a lo mejor no tiene que ver con lo que ustedes están contando. Es como que tiene vida propia. O sea, nosotros estamos acostumbrados a mirar tanto, películas, series, historietas, pinturas, lo que sea. O sea, la cultura es muy visual. Entonces ya tenemos incorporado este lenguaje de cámaras, si quieren llamar. Entonces, eso ya está funcionando al mismo tiempo que ustedes están haciendo la historia, pero con una contra, o con algo que no está tan bueno, porque eso suena bien como que uno ya sabe hacerlo. Entonces es fácil, bueno, lo pienso y lo hago y se acabó. Claro, el problema es cómo lo hacen. Y ahí tienen una contra, digo, en cómo hacerlo, que tiene que ver con un impulso que tenemos
bueno, todos los que dibujan, los que no dibujan cuando estén dibujando, que tiene que ver con hacer las cosas como verticales y paralelas a las hojas, al borde de la hoja, y ir más o menos en el centro. ¿Sí? No sé si les pasó alguna vez, pero hay una tendencia hacia eso. ¿Sí? No sé bien la explicación. Ah, mira, ahí pusieron un link de Blackset, gracias. No sé bien la explicación como científica de eso. Supongo que tiene que ver algo con completar las imágenes y como llevar todo como a la cuestión más simple, pero se tiende a eso. Y a veces no es la mejor opción para lo que queremos contar. Entonces hay que luchar contra esa tendencia natural que tenemos a enderezar las cosas y a centrarlas, y a hacer como más como simétrico. Entonces, les propongo ahora, si quieren hacer una prueba de esto, hoy va a ser algo diferente a los ejercicios de la semana pasada, que eran como más libres. Hoy va a ser más dirigido, ¿sí? Así que, si tienen ganas, este sería el primero. Ahora, si tienen ganas, la computadora. Ahí está. Tengo dos guiones. Si vamos a hacer un ejercicio, tenemos media hora, 15 minutos cada uno. Así que, bastante rápido. ¿Sí? Guión 1, 5 paneles. No sabemos cómo son los paneles, no sabemos si son vertical, si son horizontal, si son 4 y el último 5 grande. Todavía no se sabe. Pero sí sabemos esto. Esto lo voy a dejar así como para que lo vean. Un personaje está sosteniendo un paraguas. Panel 1. ¿Sí? Pregunta, ¿desde dónde está sosteniendo el paraguas? ¿Dónde está sosteniendo el paraguas? ¿Está en una ciudad? ¿Está en el campo? ¿Desde dónde lo estoy viendo? ¿Desde un edificio? ¿Estoy adelante de él? ¿Estoy atrás de él? ¿Estoy lejos? ¿Estoy cerca? No se sabe. No se los dice el guión, así que lo inventan. ¿Sí? Para el 2, el mismo personaje sigue sosteniendo el paraguas y no leo qué le dice porque me tapa esto, y empieza a llover. Ahí está. Las mismas preguntas otra vez. ¿Sí? ¿Desde dónde lo miro? ¿Cuán lejos estoy? Etcétera. Panel 3, deja de llover. Panel 4, el mismo personaje sostiene el paraguas hacia adelante. Panel 5, comienza a llover en sentido horizontal. Eso es lo que pasa y lo que tiene que pasar en los paneles. ¿Sí? Entonces la idea sería, en una hoja 4, dibujar esta secuencia de situaciones en 5 paneles, y en cada uno de esos paneles, ahí tienen panel por panel, qué tendría que pasar sí o sí en cada panel. Todo lo demás que agreguen es por cuenta de ustedes, pero o sea, la única regla acá sería que lo que agreguen no contradiga el guión. El guión, en el caso que ustedes escriban sus propias historietas o tengan ganas de dibujar lo que escribe otro, o ustedes escriban para que dibuje otro, si ustedes escriben no van a querer que le cambien el sentido de lo que están escribiendo. Sí que agreguen cosas, pero no que le cambien el sentido. Si ustedes están escribiendo y dibujando no importa tanto porque se complementan a sí mismos. Pero si ustedes dibujan lo que describe otro, lo mismo, no le va a gustar que si por ejemplo yo escribo un personaje que está sosteniendo un paraguas, por ejemplo, no se note que esté sosteniendo un paraguas. O sea, la única regla acá sería, cuando yo veo la historieta, si yo describo con palabras lo que está pasando en la historieta, yo tendría que describir más o menos lo que está escrito acá. ¿Se entendió? Ahora te contesto lo del sentido horizontal. Así, llueve así. ¿Me viste? O sea que llueve paralelo al piso, no como siempre. Y después, cuando terminen, más o menos pasen 15 minutos, pasemos a otro, porque acuérdense que esto es rápido, ¿sí? Tiene que ser más como un boceto. Les voy a mostrar de dónde saqué esto. Esto no lo escribí yo, no lo inventé yo, lo saqué de una historieta real que ya está publicada,
Y vamos a ver cómo lo resolvió el dibujante. Y vamos a ver qué tipo de marcos usó, dónde puso el personaje, si lo puso en el centro, en el costado, si lo puso cerca, si lo puso lejos, si lo puso de arriba, lo vio de arriba o lo planteó desde arriba o desde abajo. ¿Sí? Entonces vamos a comparar cada uno cómo, cómo pensó esto con cómo lo pensó el dibujante. A ver qué pasa. También es probable que yo haya interpretado mal la historieta y haya escrito mal lo que pasaba, pero fijamos que no, si llega a ser el caso. Entonces yo como siempre me quedo acá, estoy mirando el chat por si tienen alguna consulta. Hoy lo que voy a intentar, a ver si puedo hacer esto. Sí, perdón. ¿Ya vio? ¿Ya vieron todo? Un segundo. Quedarían 5 minutos, casi, 7 minutos. Igual para los que vieron cuando me equivoqué y pasé la diapositiva que el dibujo se puede hacer en 5 minutos.
Esto. Vamos a ver si esto funciona. Ya que ustedes están buscando. Entonces dije, un personaje está vale, importa la cara, no importa la cara. Lo que nos dice es, sostiene un paraguas, ¿de qué lado me conviene? Capaz no me conviene este, entonces están en el medio, capaz que yo esto lo estiro un poco, por ejemplo, para abrir el panel, entonces puedo hacer del tipo que sostengo, pero acá se me complica. Entonces, ahí me conviene agrandar, por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos uno. Es complicado lo de dibujar de distintas perspectivas, pero está buenísimo. Después cuando veamos el tema de perspectiva, ahí les voy a dar una idea de cómo hacerlo, cómo entenderlo, cómo plantearlo lo más fácil posible. Hoy no es tanto como cómo hacerlo como técnicamente, sino cómo pensarlo para contar la historia. Bueno, creo que ya estamos con el, sí, ya estamos con el tiempo hasta acá, ¿sí? Eh, Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver cómo lo resolvió. Es de Liniers, para los que eh, no lo vieron. Ahí. Bueno, Liniers lo resuelve así. Panel uno. Ahí vamos al otro. Panel uno, un personaje sosteniendo un paraguas. Miren, él lo hizo para el lado contrario al que lo hice yo, y yo ya lo vi esto, ¿sí? Y lo estaba tratando de hacer de memoria con mi personaje, que era el genérico de recién, y yo ya lo pensé mirando como para el otro lado. Bueno, lo hace con cara y con nariz, pero, por ejemplo, le falta un brazo, y podemos pensar por qué no tiene brazo, y capaz porque no importa en la historia. Dos, el mismo personaje sigue sosteniendo el paraguas, empieza a llover, repite la misma posición, misma escena, no cambió nada del tema del marco. Panel 3, deja de llover, todo lo mismo. Panel 4, sostiene a la derecha, y esto quería decir, con el tema de lluvia horizontal, no sabía cómo escribirlo, eh, comienza a llover en sentido horizontal, tampoco hay ningún tipo de cambio de paneles. Eh, Cámara fija, misma posición, misma distancia al personaje. No sé cómo lo hicieron ustedes. No sé si ustedes cambiaron mucho. Ah, bien. O no. Depende de lo que tengan para mostrar. Esa es un poco lo que yo tenía intención como de tratar de transmitir eso. Depende de lo que quieren contar y les conviene más o menos usar este recurso. No es obligatorio empezar todo a mirarlo como de todos los ángulos del mundo. Pero bueno, si les gustó tengo esta otra opción también para hacer ahora en los últimos 15 minutos que nos quedan. Ese es el tema con los distintos planos. Te puede complicar la lectura de la historia. Acá, si ustedes lo leen, no sé si coinciden conmigo, yo escribí este guión
basado en esto, no leí el guión original, en el chiste este, solamente lo vi y lo escribí. Entonces, si ustedes tuvieran que escribirlo, ¿escribirían más o menos lo mismo o me olvidé algo? Eso puede ser también. Y también estaría bueno, como ejercicio, que lo hagan ustedes, que elijan algo que les guste, o algún historieta que les guste, algún autor que les guste, y o sea, no lo hagan ustedes, porque no lo van a poder resolver, pero sí pueden darle el libro a un amigo y decirle, che, elegime alguna página cualquiera y, y explíquenle lo que tienen que hacer. Escribime eh, qué es lo que pasa en cada panel y después ustedes lo dibujan y ustedes lo comparan. ¿Sí? Tiene que ser un buen amigo porque es mucho, mucho laburo que tiene que hacer, pero puede ser. Bueno, uno más. Guión 2. Lo mismo, 5 paneles. Panel uno, un personaje está reclinado sobre un mostrador o sobre el mostrador, se nos fue un poco todo acá, acá está, de un almacén. Si hay alguien de otro país, bueno, lugar donde se va a comprar comida, ¿sí? No un supermercado, sino un lugar chiquito. El mismo personaje, panel 2, ve a una mosca. Panel 3, el mismo personaje, es el mismo, pero no escribí porque no tiene nada, se tapa la nariz y levanta una campana de vidrio donde hay un queso. Panel 4, la mosca cae al suelo mientras él la mira, sosteniendo la postura anterior. O sea que no cambia, ya saben que no cambia lo que hace el personaje, solamente mira cómo cae la mosca. Y en el último, la campana del queso está cerrada, la mosca en el suelo y el personaje repite la postura del panel 1. ¿Sí? Un personaje está reclinado sobre el mostrador de un almacén. Este capaz es un poco más conocido para los que son de mi generación y leyeron historieta. También es una historieta conocida y después y media bueno, ya tengo un poquito menos de tiempo, pero y media les muestro cómo las resolvió el autor. Lo mismo, pueden usar la misma posición o ir variando a ver qué pasa. Ahora se lo pasa por chat. Capaz es más fácil. Y estoy por llegar. Exacto, Kino. Sí, muy bien, Karina. ¿Cómo te acordás? Sí, sí, es uno de mis favoritos. Este es un poco más complicado de dibujar porque tiene escenografía. Está en un almacén y bueno, se tiene que notar que está en un almacén y este puede ser un poquito más complicado. Pero no les va a ser, lo que les voy a decir ahora no les va a servir para esto, porque tienen 10 minutos ya cortamos, pero sí les va a servir para el resto del universo de la vida del dibujante. Pueden usar fotos, no hay que inventar nada. O sea, pueden usar fotos, pueden buscar fotos de almacenes, o pueden ir a un almacén y sacar fotos, eh, si no se acuerdan. El recuerdo y la foto eh, generalmente no son parecidos. Lo que no tienen que hacer es copiarlo igual. Y ahí es como el tema del uso de la referencia, que yo pensaba, ya se podría hablar con una charla entera de cómo usar referencias para dibujar. Referencia es como la foto que usan para copiar para representar una escena, en este caso, la escena del almacén. ¿Cómo conviene mostrar un almacén para que se entienda que es un almacén? De arriba, de frente, no sé, ¿qué hay en un almacén? Que hay latas, por ejemplo. No sé si van a almacenes o van directo a supermercados grandes. Yo tengo un almacén enfrente y sigo yendo al almacén. Pero, por ejemplo, yo no entro en un almacén. Es como una especie de kiosco, almacén antiguo, pero no te dejan entrar, ¿no? Estás afuera. Entonces, si yo tuviera que dibujar es aburrido, porque como yo no puedo entrar,
me cuesta como representar la espacialidad del lugar. Pero veo un montón de cosas acumuladas en las paredes, como una librería, pero de, no sé, lata de tomate. Y no sé por qué siempre pienso en latas. Cuando pienso en almacén, por distintas cajas, y tiene, capaz que tiene heladera, un costado. Pueden pensar en un recuerdo, en un lugar, y empezar como a escribir, enumerar todas las cosas que se acuerdan. Y a medida que van escribiendo o hablando, pensando, es como que la imagen empieza a aparecer. Pero supongamos que no conocen, nunca fueron, nunca vieron, nada, la foto está buena como para hacer lo mismo. Miran la foto y después se acuerdan sobre la foto y empiezan como a nombrar las cosas que se acuerdan y empiezan a dibujar en memoria. Y después empiezan a dibujar mirando lo que, si se acordaron bien o no. Entonces eso es buenísimo como para empezar a practicar el tema del dibujo y a soltar la mano y a ver el tema de información en el dibujo, cuán parecido es a la foto o no. Bueno, eso lo vamos a ver en la clase de cuando nos imagen, que tiene más que ver con el dibujo y con el estilo de la historieta, más que hoy, que es más como de este recurso que es más como de representación de la historia, en este caso. Nos estarían quedando 5 minutos, más o menos. Salvo Karina, que ya lo sacó, ya sabe cuál es, y seguro que ya se acuerda cómo era la historieta. Más ya la van a ver. Ahora sí. No quiero tocar sin querer, como dice antes. Sí, ahora cuando lo veas seguro que te acuerdas. También campana de vidrio, es algo difícil. Es esa de chef, cuando te traen como en los hoteles, esa campana de como tapa transparente que lleva la comida, es eso. Capaz que es obvio, igual, pero es eso. En realidad, para mí la pista más grande acá es el tema de la mosca. Con respecto al tema de hoy, ¿no? Que es el marco, es la distancia a lo que estamos viendo. Si estamos muy lejos, no se va a ver la mosca. Entonces, como es chiquita, y ahí les da una pista de a qué distancia mínima tendrían que estar, para que se pueda ver decente. Aunque si lo piensan, capaz toda la escena se podría representar desde el punto de vista de la mosca, y desde el ángulo de visión de la mosca. ¿Sí? Pero desde arriba, pues va bajando, vamos circulando alrededor del espacio. Hay como muchas formas. Todo el mismo plano, ¿no? En todo, eso quiere decir, en todos los mismos, cada panel con el mismo plano. ¿No? La izquierda la cabeza de un pie, la derecha no. Sí, izquierda-derecha es complicado, me di cuenta. Como el tema de izquierda-derecha eh, no es tan obvio. Por ejemplo, yo no puedo seguir izquierda-derecha cuando hay que mover algo, no puedo, no sé. Pero me parece para dibujo también, es, cuando uno se imagina la situación,
de izquierda a la derecha no es tan obvio como parece. Eso no se preocupen, es un tema de mirar lo que están haciendo y ver qué funciona, qué no funciona. Cuando veamos un flujo de lectura, vamos a ver que a veces cuando el personaje principal mira hacia un lado o hacia el otro, eh, se lee de una manera o de otra, más allá de lo obvio. Como que la continuidad de la historia a veces parece que continúa si mira hacia eh, la derecha, y si mira hacia la izquierda, parece que mira para atrás. Pero en realidad no está mirando para atrás, no existe atrás. Pero como nosotros leemos izquierda a derecha, como que nos da esa sensación. 5 paneles encimados. Ah, arriba, claro, uno arriba del otro, está bien. Sí, es que en realidad no sé si hay la mejor forma de plantearlo, no sé si hay una. Hay una que existe y que nosotros podemos recurrir porque ya lo vimos, entonces podemos pensar que la mejor es esta que lo voy a mostrar ahora, pero quizás si Kino lo hubiera hecho como decís vos, encimado, estaríamos diciendo lo mismo, del encimado y no del horizontal. Así que, no sé, a ver, una escala como una escalera, ¿decís? Encimados, pero... Ah, está bueno. Bueno, vamos al último y ya terminamos con la charla. A ver, así lo hizo Kino. Tenemos a Manuelito, que está en el almacén, está reclinado, no sé cómo escribir esto, pero supongamos que reclinado sobre el escritorio, sobre el mostrador, digo, en el almacén. ¿Sí? Acá figura el queso, yo no les dije que figuraba el queso en mi plano, pero no importa. Supongamos que este fuera el primer plano donde aparece el queso, para la historia sería lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros es más gracioso así, porque lo vemos desde el principio, pero no sabemos que este va a ser el protagonista de la historia. Dos, el mismo personaje ve una mosca, ¿sí? Tres, se tapa la nariz y este es el chiste, ¿no? Mata a la mosca con olor a queso, el queso podrido vende en el almacén. Ve cómo se cae la mosca y vuelve al principio. ¿Sí? Capaz con una expresión que no les pude transcribir, bueno, no sé bien qué es esta expresión, pero vuelve al mismo punto, ¿ven? Lo único que hay acá es este panel, que es un poco más angosto que estos, porque acá ya no hace falta mostrarte todo el espacio del almacén, como en el primero y el último, que serían como una especie de plano más general, si vienen, donde mostramos el espacio. Y acá es más puntual la escena como cómica, ¿sí? Como el chiste, lo que quiere mostrar acá, como más como puntual. ¿Sí? Entonces ya no hace falta mostrar todo el espacio, y al mismo tiempo es más barato para el dibujante, en el sentido económico. Cuando van a dibujar historieta, dibujan mucho. Entonces, todo lo que puede ahorrar dibujo está bien, está bueno. Porque dibujar todo esto 3 veces más, cuando no hace falta, bueno, ahora con Photoshop es un segundo, pero antes había que dibujarlo. Entonces, está bueno, no tiene sentido para la historia. Entonces se puede eliminar. Solamente con este pedazo de botella y el mostrador yo ya entiendo que es la misma escena. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Nos queda la semana que viene, ya tenemos en la cuarta charla y después tenemos otras 4 más. Bueno, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.